Jóvenes, muy buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a empezar nuestra clase. Terminen con el registro de asistencia, por favor. Bien, para el día de hoy hemos quedado a hablar sobre investigación formativa, lo que tiene que ver con el artículo de investigación que tienen que elaborar, cuyo avance se debe de presentar ya en esta semana, probablemente la siguiente. Vamos a definir también eso. Bien, todavía vamos a dejar unos minutos abierto el formulario para que puedan registrar su asistencia. Hasta el momento han registrado asistencia 43 estudiantes. Muy bien, todavía va a estar abierto el formulario, así que no se preocupen, unos minutos más. Bien, vamos al tema. Vamos a hablar sobre elaboración de artículos científicos. Ya hicimos un primer taller en donde se les explicó qué cosa era investigación. Hemos hablado un poquito de investigación, de ciencia, de artículos científicos, de cómo se componen. Hablamos de sus temas de investigación y ya de aspectos generales, ¿no? Ahora viene la etapa de trabajar en el artículo. Y para ello, pues tengo que entender algunos temas muy importantes, como por ejemplo, qué cosa es la redacción científica. Jóvenes, empecemos por ahí. Redacción científica es lo que ustedes tienen que hacer ahora para presentar sus avances. ¿En qué consiste la redacción científica? Pues simplemente utilizar un lenguaje formal, un lenguaje breve, preciso, exacto, ¿no? Para, por ejemplo, expresar ideas en torno a un objetivo. ¿Cuál objetivo? El que se plantearon, del tema que ustedes han propuesto. ¿Y en qué consiste ese lenguaje? ¿Cómo es ese lenguaje breve, formal? Digamos, sin utilizar costumbrismo, sin utilizar palabras inexactas o un lenguaje, digamos, informal o cotidiano, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Si podría... a ver, Samuel Chambi, por favor, tu micrófono está abierto, si fueras tan amable de cerrarlo. A ver, también el estudiante, bueno, Freddy Calvo también tiene su micrófono abierto. Cuidado, por favor. Freddy, tu micrófono. Si no, vamos a silenciar, bueno. Ya está. Y ya. Bueno, entonces decíamos que ya están las asistencias, ya finalizamos entonces asistencia. Cerramos el formulario y vemos 46 asistentes el día de hoy. Estábamos diciendo entonces que tenemos que conocer ciertas cuestiones con respecto a la redacción científica. Entonces aquí podemos ponerla así, redacción científica. Las características de esta redacción científica son, en primer lugar, debe ser un escrito, una redacción breve. La brevedad se tiene que procurar, ¿no? Tiene que ser preciso, tiene que tener precisión, ¿no? Debe ser formal. Breve, precisión, formal, y debe ser exacto lo que queremos decir. Esos son más o menos las recomendaciones para redactar.
en redacción científica. El procedimiento que hay que seguir, y esto va a ser rápido, ¿no? El procedimiento que hay que seguir es, en primer lugar, buscar fuentes. ¿Qué cosa es una fuente? Son documentos científicos en donde existen conocimientos relacionados al tema que estoy pensando investigar. Entonces hay que buscar la fuente. ¿Qué cosa es la fuente? Son documentos científicos. En otras palabras, ¿qué podría ser una fuente? Puede ser una tesis, puede ser un artículo científico, puede ser una entrevista, puede ser una conferencia en un congreso, por ejemplo. Es decir, hay muchos ejemplos de que pueden ser una fuente bibliográfica, una fuente en donde contiene o hay conocimiento científico. Entonces, lo primero es buscar fuente. Luego, ¿qué más? Una vez que se haya buscado la fuente, se tiene que seleccionar el conocimiento eh, digamos, a utilizar en nuestro artículo. Es decir, leemos la fuente, hay que leerla, hay que analizarla, y se van a encontrar pues, muchas ideas, ¿no? Ese conocimiento hace referencia a qué. Este conocimiento hace referencia a qué? A ideas, a frases, a resultados, conclusiones, recomendaciones, conocimiento en general, ¿verdad? Conocimiento científico, pues, ¿no? Que está publicado en ese artículo científico. Entonces, hay que seleccionar, digamos, una conclusión interesante que te interesa y quieres tenerlo en tu artículo, lo seleccionas. Una vez que lo has seleccionado, lo has subrayado, ¿no? Lo has indicado para que lo puedas ubicar fácilmente. ¿Qué viene después? Viene la etapa de, lo voy a decir así, copiar. O sea, haces un control V, copias. Eso es fácil. Selecciona el texto, control, eh, estamos cometiendo un error, ¿no? Control, primero C, ¿verdad? Ya está. Control C, copiar. Después de copiar, ¿qué hay que hacer? De acá vienen ya etapas un poquito más delicadas. Una vez que has copiado, lo pegas. Pegar. En tu artículo en Word, ¿no? Con el control más V. Pegas. Hasta ahí, más o menos, algunos hacían su tareita, ¿no? Control V y listo. Y control C, control V, control C, control V y presentaban su trabajito, ¿no? Así era. Y copiaban páginas y páginas, páginas. Y la cosa era tener 60, 70 hojas. Mientras más hojas, mejor nota. Ese era el criterio, ¿no? En este curso, aquí vamos a redactar responsablemente y haciendo uso de técnicas de redacción científica. ¿Cómo es que en verdad se redacta? Entonces, aquí está lo primero. Ubicas el conocimiento, lo que quieres tú decir en tu artículo, te lo llevas con control C, lo pegas con control V en tu Word, ya, ¿no? Donde está tu artículo, y después tienes que parafrasear. Después de pegar viene el parafraseo. ¿Qué cosa es parafraseo? Parafrasear. ¿Qué es esto? Expresar la idea que has copiado con tus palabras. Eso es, expresar lo que has entendido con tus propias palabras. Entonces, no se trata de copiar y pegar. Copiar, pegar y parafrasear. Hay muchas técnicas de parafraseo. Utilizar sinónimos, cambiar la fuerza de voz, utilizar otros sustantivos o similares, entre otras técnicas, ¿no? Parafrasear, esa es la tareita que hay que tomarse. Y una vez que has parafraseado, finalmente viene
el- la cita o citado, ¿no? Vamos a ponerle cita, cita bibliográfica, hacer la cita bibliográfica. Esto es pues fundamental, ¿no? Es decir, mencionar de dónde he obtenido esa idea, citar de dónde he obtenido la idea. Y con eso ha finalizado este procedimentito que ahora tienen que utilizar. Y ese es básicamente el proceso de redacción científica, ¿no? Termina cuando tú parafraseas y esa frase, esa idea que la has expresado con tus palabras, le haces la cita bibliográfica, es decir, mencionas la fuente de donde la obtuviste. Y esa cita bibliográfica se hace de acuerdo a un estilo. El estilo que vamos a utilizar es el estilo APA en su séptima edición. Ese es el estilo que utilizamos y que en la universidad nos están exigiendo en sus trabajos de investigación. ¿De acuerdo? Esta es la secuencia que tienes que utilizar. Muy bien. Ahora vamos al detalle. Tú ya sabes buscar información, fuentes, probablemente tienes algunas dudas. Vamos a hablar sobre cómo se busca. ¿Sabes seleccionar? Es fácil, tienes que leer y los aspectos que te interesan vas marcándolos, los vas subrayando. Cada uno de esos los copias, los pegas en tu Word, lo parafraseas y luego citas. Entonces, aquí puede haber alguna duda. ¿Cómo citas? Hay que hacer citas bibliográficas. Puedes hacer citas manuales, pero a estas alturas de el avance de la tecnología ya no puedes estar haciendo citas manuales. Es como hacer un presupuesto a mano con calculadora teniendo el Excel, ¿no? En este caso, citas bibliográficas tienes que hacerlo con un software, con un gestor bibliográfico. Existen muchos, el que yo te sugiero que utilices y el que vamos a utilizar es el gestor bibliográfico, acá vamos a ponerle gestor, sino aquí en una nueva hoja mejor, para citas bibliográficas, utilizar. En los cursos de investigación, si es que tenemos la oportunidad de estar en el siguiente semestre y de repente hacer un curso de investigación como taller 2 por decir, que ahora está también a mi cargo en este semestre, en el noveno, eh, yo te sugiero que utilices Zotero. Es un gestor bibliográfico gratuito, mundialmente utilizado, muy completo, fácil de aprender y de usar. Hay similares como el Mendeley, OneNote, no OneNote, sino One, que es este, ya se me fue ya el nombre, pero hay muchos gestores, ¿no? Entonces, ya comprobado a nivel mundial de que este Zotero es uno de los mejores por esas cualidades que les he mencionado y es fácil de utilizar. Entonces, vamos a hacer un recorrido rápido de qué cosa es el Zotero. Es lo primero que tienes que aprender a utilizar. Lo primero que hay que aprender a utilizar con el Zotero es que saber cómo se instala. Muy bien, nos vamos al Google, cualquiera, ¿no? Y ahora ya muchos están usando el Edge, ¿verdad? Por su inteligencia artificial. Muy interesante. Yo también ya estoy haciendo mi migración a ese navegador. Y escriben Zotero. Zotero, enter, y vas a encontrar ahí los enlaces. Ahí está la primera que aparece, zotero.org. Clic ahí, download, te descargas el programita y lo instalas. ¿De acuerdo? Descargas y lo instalas. ¿Cómo es ese programa? Aquí te lo voy a mostrar. Este es el Zotero. Así más o menos tiene su imagen. Aquí no va a haber nada, va a estar en blanco en un inicio y todo esto en blanco, ¿no? Y si hacemos ayuda acerca del Zotero, ahí está el Zoterito. Es la versión, creo que la más actual es la 6026, la que estoy usando. Se actualiza periódicamente, ¿no? 6026. Esa es la versión que vas a descargártela acá también. Para instalar el Zotero, haces clic en el ejecutable que te descargues y una vez descargado,
perdón. Una vez descargado, se va a instalar en el Word. Así, este es el Word que estoy usando y vas a encontrar un nuevo comando acá. Aquí arriba en la barra de menú va a estar Zotero. Se va a instalar con ese nuevo comando en Word. Primero. Entonces, eso es lo primero que tienes que verificar, que en Word ya tengas ese comandito Zotero ahí y ahí están sus opciones. Y también instalas el conector de Zotero. Por ahí también tienes la opción de descargarte el conector. Una vez que te descargas este Zotero, te va a decir descargar el conector. Ah, bueno, podemos hacerlo. Descargamos el Zoterito, miren, ahí te descargas la versión 6 para Windows y aquí también descargas o instalas el conector para Chrome, que luego te va a servir para instalarte en el Edge, en cualquier navegador que uses, pero vas a tener un conector. ¿Cómo es ese conector? Aquí, mira, en esta página de este navegador de Chrome, Chrome de Google, aquí arriba, a ver, abro una nueva ventana, por ejemplo, aquí aparece una Z, fíjate. Ese es el famoso conector. En página acá está el conector, cambia su forma de icono, ¿no? Estoy en el Excel, ahí está el conector. Estoy aquí, ahí está el conector, ¿verdad? El conectorcito, acá. Ese conector hay que instalarlo. Eh, Cualquier duda con respecto a la instalación, solucionala con el YouTube. Ahí te va a enseñar, hay mucha gente que se muere porque tú vayas y se pelea porque tú vayas y les pongas un like por el video que te dan para instalar, ¿no? Instalación Zotero en Word. Puedes decir, y ahí vas a encontrar N tutoriales, ¿no? Como te digo, gente que se pelea porque vea su video y aprendas a instalar, a corregir errores de instalación. Es decir, ahí está todo lo que te estoy explicando. Son videos de cuánto, de 5 minutos, de 7 minutos, 3 minutos, este es de 3 minutos. O sea, es rapidísimo, ¿no? Y es más, hay tutoriales de cómo se usa, el básico de Zotero, facilísimo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces, si tú ya más o menos tienes una formación básica en computación que todo estudiante de ingeniería civil debe de tener, pues no te debe demorar más de una hora en aprender a manejar el Zotero. No te debe de demorar más de una hora. Ya yo no te voy a enseñar a manejar el Zotero, lo tienes que aprender tú. Te estoy dejando esa tarea. Lo que yo te voy a enseñar ahora es ya cómo hacer avance de tu artículo y cómo empezar a utilizar el Zotero. O sea, vamos a utilizar esta secuencia que hemos visto acá, ¿no? Esta secuencia y aclarando algún punto donde tengas alguna pregunta. De acuerdo, entonces desde ahora, desde este momento, cualquier duda que tengas, punto entra en el chat para aclarar alguna duda que tengas. De acuerdo, empecemos. Ya una vez instalado el Zotero, entonces yo estoy saltando el punto de la instalación del Zotero. Voy a abrir un archivito nuevo ya con una plantillita que yo tengo acá de artículos. Este de los nivel 21. Listo. Esto lo voy a cerrar y aquí. Es un Word normal, como el que ustedes tienen y usan a diario. Ya está. Y aquí pues está instalado el Zotero, ¿no? Asimismo voy a usar este navegador. Ahí estoy abriendo una nueva ventana. Abierto una nueva ventanita. Aquí es donde vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Ahí está. Listo. Ya tenemos todas las herramientas. Instalado el Zotero, ahora voy a plantearme algo en qué investigar. ¿Alguien quiere decirnos cuál es el tema que ha elegido? Por decir, punto entre en el chat. $45. A ver, John Cruz, el primero que puso su punto enter. John, ¿puedes comentarnos cuál es el tema que has elegido? A grandes rasgos, ¿no? ¿Sobre qué trata tu tema? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Mi tema ha sido un poco para rectificar, pero he escogido de parte de lo que usted me ha mandado. El ¿Cuál? tema es el plástico reciclado en la construcción de pavimentos asfálticos. Listo.
Este es tu tema. Entonces, cuando tengan ya un tema, ahí empezamos ya, ¿no? Este es el tema. Eh, lo primero que tienen que hacer es definir palabras clave. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Cuáles son las palabras clave de ese tema? Para empezar a buscar. ¿Cuáles son las palabras clave? Las, digamos, variables, las palabras que se repiten con mayor frecuencia, las que permiten identificar, digamos, artículos que contengan esa temática. Aquí, de este ejemplo, las palabras clave inmediatamente serían eh, plástico reciclado. Esa es una palabra clave. Una palabra clave. Luego otra, construcción de pavimentos asfálticos. Pavimentos asfálticos. Esa es otra palabra clave. Construcción podría ser también, ¿no? Construcción. Podría ser. ¿Qué más? Plástico reciclado, pavimentos asfálticos, construcción. Plástico reciclado. Hay otros temas que hablan de PET reciclado, porque el PET también es un plástico en realidad, ¿no? Pero dejémoslo ahí en plástico reciclado, pavimento asfáltico. Hay que tener por lo menos unas tres palabras clave y en este caso ya están las tres. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, puedo empezar mi revisión bibliográfica copiando esas palabras clave y yéndome a un buscador. Con esto vamos a ver también esta primera parte, buscar fuentes, ¿ya? Entonces, ¿cómo busco fuentes? Con un buscador muy utilizado y que ya ustedes deben de empezar a utilizar con mayor frecuencia. ¿Cuál es ese buscador, jóvenes? El Google Académico. Google Académico o Scholar en Google. ¿De acuerdo? Y ahí coloco las palabras clave. Primera búsqueda la vamos a hacer en español. Enter, esas tres palabras clave simplemente, y ahí van a aparecer pues artículos, tesis, fuentes bibliográficas, ¿no? Y aquí está de dónde es. Universidad, debe ser alguna de Ecuador, no, perdón, de Colombia, esta es peruana, Unitec creo que es peruana, y así, ¿no? Y aparecen esos. Generalmente cuando busco en español aparecen de universidades peruanas, latinoamericanas, alguna de España, ¿no? Y ya puedo empezar a entender un poco de qué se trata el tema, ¿no? Entonces, cuando es plástico reciclado, pienso, el primer objetivo es, creo, hacer una introducción, saber qué cosa es el plástico reciclado, temas generales, primer objetivo, ¿no? Entonces, podría yo hacerme un primer punto, generalidades, puedo poner, ¿no? Generalidades, por decir, quiero entender qué cosa es el plástico reciclado. Muy bien, entonces aquí en alguno de estos me hablarán de plástico reciclado, ¿no? Elaboración de aditivos para el pavimento asfáltico a partir del plástico de caucho de neumático. A partir del plástico, caucho de neumático y asfalto recuperado. ¿Ya? Acá habla algo de plástico, de caucho de neumático y también asfalto. Entonces me sirve, porque debe estar hablando algo de plástico. Podría revisarlo, ¿no? Acá dice con tereftalato de polietileno, o sea, el PET, ¿no? El famoso PET, las botellas de las gaseosas, ese es el famoso tereftalato de polietileno reciclado. Estudio técnico de plástico reciclado. Ahí está, esto es solamente plástico reciclado, esto es de Unitec. Vamos a ver, nos vamos a abrir este documento y ahí está. Dice, no se puede acceder a este sitio web. Ha rechazado la conexión. Volver a cargar. Suele pasar, ¿no? No quiere abrir, entonces puedo probar de otra forma. Busco este artículo directamente en el buscador de Google. Control V, Enter. Ahí está, Unitec, acá lo encontró y clic para abrirlo. Vamos a ver si lo abre. No lo puede abrir. Puede haber algún problema con la conexión, está interesante, pero no se puede acceder. Plástico reciclado, aquí ya. Vamos a este y lo intentamos abrir. A este sí, ¿no? Este es de la César Vallejo. Va a aparecer ese tipo de fuentes y bueno, leen ahí qué es lo que ha hecho. Ha utilizado plástico reciclado, estabilidad, ha hecho Marshall. De acuerdo, entonces se trata de encontrar fuentes de ese tipo. Miren, jóvenes, cuando hablamos de fuentes, eh, tenemos que hablar de lo siguiente.
Cuando hablamos de fuentes, hablamos de fuentes confiables, eso tenemos que entender, ¿no? Y fuentes no confiables o de confiabilidad discutible. Todas las universidades tienen sus repositorios en el mundo. La mayoría de universidades en el mundo tienen repositorios en donde están publicados las tesis, tanto de pregrado, maestría, doctorado. También están publicadas en repositorios los artículos de investigación que publican, digamos, los integrantes de esa comunidad universitaria y de otros lados también, ¿no? En nuestra Universidad Andina tenemos una revista científica, la revista de Investigación Andina. Y tenemos nuestro repositorio donde están todas las tesis que publican nuestros graduandos, los que se han graduado de nuestra universidad. Pero hay que hablar de qué cosa es una fuente confiable y qué es una fuente de confiabilidad discutible. Una fuente confiable es aquella en donde el conocimiento científico que contienen ha sido verificado, corroborado, analizado por expertos en el área. Y para poder ser aprobados pasan por una rigurosa revisión. Solo si es que ha pasado la revisión rigurosa de método, de fuentes consultadas, de validez interna y externa probablemente de ese artículo, se aprueba para que sea publicado en alguna revista. Esa es una fuente confiable, es decir, se puede confiar en su contenido. ¿Cuándo es una fuente no discutible, perdón, de confiabilidad discutible o no confiable? Existen revistas también que publican artículos, pero en donde no ocurre esa revisión exhaustiva por expertos. Es una revista que recibe el artículo, puede enviarla a revisar, pero la revisión no es pues con el nivel de rigurosidad para que sea aceptable a nivel internacional. Esa es la diferencia. Y hay muy pocas revistas peruanas o latinoamericanas que cumplen ese requisito. Muy pocas peruanas. Son contadas, ¿no? Digamos unas 20, 25 revistas científicas peruanas, un tanto de unas 40 chilenas, unas ciento y tantas brasileñas, 200 o 300 mexicanas. En total, pues a nivel Latinoamérica yo pienso que no debe haber más de 500. ¿De acuerdo? Pero a nivel internacional, a nivel mundial, existen miles, decenas de miles. Para no exagerar, aproximadamente unas 30.000 revistas científicas. A más, ¿no? Tiende a crecer. Entonces, de las 30.000 revistas científicas, Latinoamérica probablemente tiene alrededor de 500. Todo lo demás es de fuera, ¿no? Entonces aquí hay que tener claro eso. ¿Cómo verifico que la fuente que estoy consultando es confiable? Puede ser considerada confiable. ¿Cómo hago eso? A través de una herramienta. Muy bien. Es muy simple, entonces. La fuente que encuentre, la confiabilidad me la va a dar una herramienta que se llama el Shimago Journal Rank. Shimago Journal Rank. Es el JR. Es un índice de revistas. Ahí están en su base de datos actualmente más de 30.000, entre 30 y 35.000. Y cada año sube. La base de datos de esta Shimago está actualizada al año 2022. Entonces, esta es una herramienta que me dice si una revista es confiable o no. Entonces, obviamente, si
agarro una tesis, como en este caso, he encontrado una tesis y ahí está la tesis, me la puedo descargar. La confiabilidad de este documento, de cualquier tesis en el mundo, ojo, no de la César Vallejo, de la Andina o de la UNA, no, no, no. De cualquier universidad en el mundo se dice que es de confiabilidad discutible. Las mejores universidades del mundo revisan las tesis, pero los jurados revisores no siempre son especialistas. Y en la evaluación generalmente se van a evaluar las capacidades del estudiante en demostrar capacidad para investigar, ¿no? Preponderantemente sobre, digamos, el tema abordado y la relevancia de sus conclusiones. Más va por el lado de educación, porque con una tesis completa el estudiante universitario su formación profesional, ¿no? Todavía la sustentación de una tesis es parte todavía de la formación que da una universidad de sus profesionales. Y no siempre la revisión está hecha por especialistas en el tema específico de la tesis. Es por eso que las tesis se consideran de confiabilidad discutible. Puede ser para, digamos, referencia, puede ser que me sirva alguna vez para citar algún párrafo, pero es discutible su confiabilidad, en primer lugar. Entonces, tiene que ser un artículo. Y los artículos se publican en revistas. Y las revistas tienen niveles, tienen rangos, ¿no? Uno de esos niveles justamente es el que da esta institución, Shimago Journal Rank, que hace pues una revisión exhaustiva de los artículos publicados en las revistas, les mide un factor de impacto y elabora un ranking de revistas que cumplen requisitos pues de calidad de la revista. Y no todas las revistas del mundo pueden estar acá. Actualmente están catalogadas en este ranking alrededor de 30.000 revistas científicas. Cualquier revista científica que esté catalogada en este ranking quiere decir que es pues ya de talla mundial, ya tiene alcance global. Se puede considerar que es confiable. ¿De acuerdo? Entonces, este Shimago Journal clasifica las revistas en torno a criterios o, digamos, áreas del conocimiento humano. Entonces, por decir, en un área, en algún área, en alguna temática, ¿no? En alguna temática, en algún tema, por decir ahí, pues, por decir 160 revistas en esa área. Digamos, ingeniería geotécnica, nada más. Ingeniería geotécnica. Geotechnical Engineering. Vamos a ver cuántas hay. Pero digamos que hay 160. ¿De acuerdo? En el mundo. Revistas de ingeniería geotécnica, revistas científicas de ingeniería geotécnica que están rankeadas en este SJR. De estas 160 que hace este Shimago, las agrupa en cuartiles. De 160 entre 4. Si lo dividimos entre 4, ¿cuánto es? 160 entre 4 serían 40, ¿verdad? Entonces, del 1 al 40 le llama cuartil 1. Del 41 al 80 les llama cuartil 2. Y así sucesivamente, ¿no? Hay un cuartil 3 y las últimas 40 son cuartil 4. Q1, Q2, Q3, Q4. O sea, se rankean en cuartiles. Entonces, si ustedes encuentran una revista en el SJR, ya es confiable. Puede ser cualquiera de estos cuartiles, es confiable. Pero las más rankeadas, las más, digamos, las de mayor impacto a nivel mundial, son las Q1. Si es un artículo que está en la Q1, ya pues ni hablar, es confiabilidad alta, aparte de que es pues una revista científica a nivel mundial y que tiene todo lo último, ¿no? Y es confiable lo que se publica ahí. ¿De acuerdo? Ese es el criterio. Bueno, volvamos a nuestra realidad ahora. Entonces, cuando ustedes encuentren conceptos en una tesis, bueno, el tesista puede haber copiado un concepto y no citar al autor de ese concepto, es plagio. Y tú lo citas a este autor que ha plagiado, tú ya eres
también parte del plagio. Ese es el riesgo que se comete cuando no citamos fuentes confiables. Eso es importante, ¿no? Entonces, confiabilidad discutible, hay que tomarlo con pinzas. Bueno, ¿cómo funciona este CJR? Muy simple. Entonces aquí ya hay un problema. Ya las tesis escapan un poco de la fuente que debo de consultar. ¿De acuerdo? Ya no consultes tesis. Sube de nivel. Vamos a consultar solo fuentes confiables. Punto. Y lamento decirte, pero las fuentes confiables en un 99% son en inglés. Así que tenemos que trabajar en inglés. Quiere decir que esto que has hecho acá lo tienes que traducir al inglés. Copias, te vas a tu Google y abres el DeepL, que es un programita para traducir. DeepL, lo que está acá. Enter y vas a tener esta ventanita en donde tú puedes pegar tus palabras en español, cualquier texto en realidad, hasta 3000 caracteres en web. Si te instalas la aplicación, hasta 5000 caracteres te traduce, ¿no? Es el mejor traductor que puedas encontrar gratuito. Hasta 5000 caracteres. Te traduce libros completos, pero ya hay que pagar, pero no está disponible para el Perú. Lamentablemente, pero ya en un futuro probablemente esté. Y aquí tienes la traducción. Si algo no está bien traducido, tú haces clic en la palabra y tienes para elegir alguna mejor traducción. Construction no está bien o no es un término adecuado, buscas building, puedes buscar building, ¿no? Y alguna otra palabra. Es una herramienta muy, muy interesante. Pero ya esta primera traducción a mí me parece correcta y me lo copio. Lo copio y me voy nuevamente al Scholar Book. Ahora hacer una búsqueda ya en inglés y ahí sí la cosa ya va en serio. Ya los artículos que encuentra ya no son casi tesis, sino son artículos en bases de datos científicas. Una de ellas es Science Direct, por ejemplo. Science Direct, miren, Academia Edu no es una base de datos, digamos, tan reconocida, pero en esta página se publican ciertos artículos confiables. Hay que saber evaluar la confiabilidad, ahorita vamos a ver. Springer es una base de datos confiable, ¿no? Science Direct, habíamos dicho. Si por ahí aparece el Elsevier, Taylor and Francis, hay un montón de editoriales confiables que vas a ir aprendiendo poco a poco. Pero ya aquí tienes muchos artículos relacionados a estos términos de búsqueda. Botón derecho, traducir. Y yo pienso que desde el primer artículo, ¿no? A ver, dice, uso de residuos sólidos reciclados, avance reciente en construcción de carreteras asfálticas sostenibles, plástico reciclado. Y miren, dice avances recientes en la construcción de carreteras asfaltadas sostenibles con plástico reciclado. Y esa es Wiley Online Library. Wiley es otra editorial confiable, lo digo por experiencia. Wiley es confiable y lo vamos a demostrar aquí. Abro el artículo, botón derecho, abrir. Ahí está el artículo, polímer, etcétera, etcétera. Aquí nos vamos a topar, parece que es de acceso abierto, buena hora, ¿no? Vamos a abrir el archivo o vamos a mostrarlo en PDF. Ahí está el PDF, es disponible, está disponible para descargar y este es un artículo interesante. Vamos a buscar la revista donde ha sido publicado. La revista, a ver, acá debe estar publicada en Wiley Online Library. La revista es, esta debe ser la revista, ¿no? Entonces está Wiley, acá está, esta debe ser. Ahí está el artículo. O primero, acá está, esta es la revista, acá, perdón, está acá a la vista, ¿no? Polymer International, esa es la revista. Tengo que buscar el ISSN. Acá está. ISSN acá abajo. El ISSN es un código internacional que se le asigna a una revista. Nuestra revista de investigación andina tiene su ISSN, pero eso no indica que sea una fuente confiable. Ojo. ISSN, ¿qué es? A Google le preguntamos, ¿no? Si tienen instalado la inteligencia artificial para Google, esta extensión y ya te responde con inteligencia artificial, aparte de búsqueda normal. Es una herramienta interesante, ¿no? Para Google. Significa International Standard Serial Number, ¿no? Número internacional normalizado de publicaciones.
Es un identificador único de 8 dígitos que se utiliza para identificar de manera unívoca a una publicación seriada como revistas, periódicos, boletines, etc. Se utiliza, ya te dice todo. Ya hasta con eso entendiste que es el ICSN. Entonces aquí ya tenemos el ISSN, nos lo copiamos. Te copias el ISSN y te vas al Shimago. Shimago. Enter. Y acá está el primer link, Shimago Journal, Country Rank, SJR. Ahí pegas el ISSN y enter. Y aparece la revista. Si es que aparece aquí, ya puedes decir que es confiable, tiene impacto internacional. Ahora vamos a averiguar a qué cuartil pertenece. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil... Vamos a ver, clic ahí y te muestra la revista, qué áreas del conocimiento humano abarca en su contenido, su factor de impacto, el factor H. ¿Qué es H-index? Pregúntale al ChatGPT o al Google, te va a explicar qué es, para qué sirve, ¿no? Y al final, mire, bajas y te va a decir el cuartil al que está perteneciendo. Es Q2. ¿Qué significa? Del total de revistas que publican en esta temática, química y ciencia de materiales, bueno, serán pues no sé cuántas, ¿no? Deben ser un buen número de revistas. Esta está en el cuartil 2. Ya sabes que es un cuartil, ¿no es cierto? Y eso dice que es una revista de excelente ranking, ¿no? De excelente posición. Ya, como te dije, hasta cuartil 4 es confiable porque tiene impacto internacional y para publicar ahí pasan por una revisión exhaustiva. Entonces, Q2 significa muy, muy alta nota, ¿no? Y si fuera Q1, ni hablar, pues, ¿no? Q1 es lo máximo, ¿de acuerdo? Entonces, es confiable, demostrado, y lo que contiene este artículo es veraz, revisado, bueno, no vamos a decir perfecto, pero ha pasado por una revisión exhaustiva y está mejor que cualquier otro artículo que puedas encontrar. Ya está. Entonces, lo primero que haces cuando tienes esto es traducir el abstract. Ahí traducirlo, ¿no? Eso es la labor que tienes que hacer. Lo copias y te lo llevas al DeepL para traducirlo. Y traduces pues, con palabras clave incluso, ¿no? Y ahí vas a entender de qué trata. Nuevamente abrimos nuestro DeepL. Acá vamos a abrir y pegamos ahí todo el abstract. Ahí está, ¿no? Ahí te dice hasta 3000. En página web 3000, pero si te descargas la aplicación y lo instalas en tu máquina, la versión gratuita hasta 5000 te permite traducir. 5000 caracteres. O 5000 palabras, perdón. Entonces aquí tienes ya la traducción. Dice, aunque diversas pioléfinas se han utilizado de forma intermitente para la fabricación de carreteras desde la década de los 80, poliolefins, ¿está bien eso? Poliolefins, ¿sí? Podemos ver la traducción, poliolefins, ¿está bien? A ver, poliolefinas, formas, diversas formas, polioleminas. Bueno, vamos a aceptar esa traducción. Se han utilizado de forma intermitente. El reciclado de residuos plásticos en la carretera plantea nuevos retos relacionados con la producción. Mira, el reciclado de residuos plásticos en las carreteras plantea nuevos retos relacionados con la producción, el rendimiento, eso se refiere a desempeño, y la durabilidad del asfalto modificado con plásticos. Ese párrafo nomás que dice es sumamente interesante, entonces me lo copio. Estoy seleccionando, ya selecciono esto, ¿no? Y digo, aunque diversas políticas se han utilizado de forma intermitente, ya, todo esto puedo copiarlo. Control copy y me voy a mi Word. Estoy sacando del resumen. Si es del resumen, directamente, ¿no? No sé dónde lo voy a poner. De repente va a estar en generalidades, de repente va a estar en alguna parte de, no sé, de la introducción, estará en alguna parte. Pongo en generalidades, lo copio ahí. Ese es el párrafo. He hecho control C y control V, lo he pegado. ¿Qué viene ahora? Viene el parafraseo. Expresar eso en términos propios. Hay que parafrasear. Existen herramientas para parafrasear. Por ejemplo, uno de ellos es el chat GPT. Voy a probarlo con el chat GPT, que es muy rápido, ¿verdad? Para eso se han hecho esas herramientas, ¿no? Vamos, entonces vamos a hacerlo trabajar al chat GPT. Ahí está chat GPT y le digo parafrasea
Eh, a ver, parafrasea entre comillas el párrafo este y preséntalo con no más de 40 palabras. Le vas a trabajar un poquito a ChatGPT. Enter y listo. Y el ChatGPT me lo va a parafrasear. En la construcción de carreteras ha sido intermitente, está parafraseando y me lo ha dicho, miren, y plantea nuevos desafíos de producción, rendimiento y durabilidad. Me lo he dicho pues en menos de 40 palabras. Interesante y esto me lo copio. Ya está parafraseado. Y ya está, y lo pego. Ahí está el párrafo original, que lo puedo pintar de un colorcito para no confundirme. Esto lo voy a poner con amarillo para ver que ya se puede ir de repente. Y aquí tengo el párrafo. Y esta es una idea que he tomado del resumen de este artículo. Ya está. Entonces tengo que citar, porque quien ha hecho este resumen son o es este autor. Hay que darle créditos, ¿no? Él ha hecho ese trabajo, ha hecho su investigación y ha redactado su resumen, entonces tengo que citarlo. ¿Cómo cito? Muy bien. Hagamos lo siguiente. Mira, acá dice Mari Enfrin and Filippo Giustosini. Son dos, Giustosi, ¿no? Son dos autores. Voy aquí a la parte superior de mi navegador y ahí busco el conector. Estoy en el artículo, ¿verdad? Acá estoy en la página web donde está el artículo y aquí en el navegador busco el conector de Zotero. Ahí donde está el conector, ahí aparece Save to Zotero, aparece el mensajito. Hago clic ahí y me dice, ¿dónde quieres guardar? Yo le digo ahí, a ver, ¿dónde lo guardo? Ustedes pueden crearse estas carpetitas donde gusten, ¿no? Yo le voy a poner acá en varios, ¿ya? Ustedes se crean esas carpetas en el Zotero, es fácil hacerlo. Nuevamente se ha desaparecido, a ver acá, en varios, clic y le pongo hecho, nada más. Y me voy al Zotero ahora. Ahí está el Zotero y fíjense que en varios ya aparece este de acá, recent avances recientes, justamente este, ¿no? Miren lo que ha hecho Zotero. Lo ha jalado a su base de datos, donde tengo otros artículos yo, ¿no? Ha jalado este y le ha completado las referencias, ¿no? Fíjense, le ha puesto autor, año, todo. Es un artículo en revista académica, o sea, sí, todo ya listito para citar. Eso hace el Zotero cuando lo instalas y lo usas correctamente. ¿Te das cuenta? Ya está. Ya no hay que hacer nada más. Ya está ahí y ya simplemente ahora queda utilizar el Zotero para colocar la cita. ¿Cómo hago eso? Me voy al Word y aquí le digo, ¿no? Rendimiento y durabilidad. Este rendimiento está mal traducido, debería ser desempeño. Eso se tiene que corregir acá, ¿no? En la traducción, aquí. A ver, ¿dónde está rendimiento? Rendimiento, esto de acá debe ser, siempre que en pavimentos vean rendimiento, probablemente es comportamiento o desempeño. Yo utilizo desempeño generalmente. El desempeño y la durabilidad del asfalto modificado con plásticos. Esa es la traducción correcta. ¿De acuerdo? Pero vamos, lo que estábamos haciendo aquí, en este Word, acá también voy a cambiarlo. En vez de rendimiento lo cambio por desempeño. Listo. Y voy a citar. Cuando coloco una cita es recomendable siempre antes del punto final. Ahí debo colocar la cita entre paréntesis, el estilo APA. Entonces hago clic en Zotero, ¿no? Y aquí adicionar cita. La primera vez que uso Zotero me va a decir en qué estilo quieres citar. Yo le digo American Psychological Association, APA 7. Clic ahí en APA 7 y ok, nada más, eso es todo. Y ya ahí me va a pedir los datos de la cita que voy a insertar. ¿Cuál era el autor? Voy a ver cuál era el autor, necesito saberlo. El autor era Efraín Filipo, Mari Enfrin. El apellido es Enfrin, me imagino, Enfrin. Entonces con ese dato busco, ¿no? Ahí estoy. Esto es la ventanita de Zotero que me pide ese apellido y yo pongo Enfrin. Y aparece ahí, ¿no? Recent Advance in Construction Sustentable. Ahí está. Este es el artículo. ¿Se dan cuenta? Cuando buscas por el apellido o puedes buscar por título también y aparece. Entonces, pueden aparecer varios, tú escoges cuál es el correspondiente. Aparece ahí, hago clic y ahí está la cita. Enfrin Gustosi 2022. Y listo. Y hago enter y ya está, miren, la cita.
Si yo hago clic en esta cita, aparece en formato de campo. Quiere decir que no es texto estático, es un campo. Y eso esa es la forma en que Zotero inserta las citas. ¿Para qué? Para luego, posteriormente, poderlas actualizar, mover y generar su referencia bibliográfica. ¿Qué la vamos a hacer en este momento? ¿No? Vamos a generar la referencia bibliográfica. A ver, hago mi segundo título y pongo referencias. Ahora puedes estar haciendo esto ya, ¿no? Referencias bibliográficas. Y aquí simplemente hago la opción aquí, adicionar y editar bibliografía. Esta opción de Zotero acá arriba, ¿no? Clic y genera la referencia de esa cita que he insertado. Según APA 7, no he hecho casi nada. Un par de clics, como se dice, y ya tengo la referencia. Me olvido de las reglas del APA, cómo se cita un artículo, primero coloco el año, luego coloco inclinadas, y me olvido de eso. Eso es lo que hace el gestor bibliográfico. Yo me concentro en buscar la información, seleccionar, parafrasear y todo ello. Y les tengo una buena noticia más. Si tú haces la traducción de un párrafo, una idea, del inglés al español o de cualquier idioma al español, si traduces, la traducción cuenta como parafraseo. Es decir, no es necesario que parafrasees. Pero bueno, si ya lo has parafraseado, mejor, ¿verdad? Revisas que esté bien, lógicamente, ¿no? Aquí puso rendimiento. En la traducción correcta es desempeño y eso va de tu experiencia, eso va ya de tu conocimiento. Eso tienes que ir mejorando cada vez que haces traducciones. Pero ahí está, un párrafo que dice que las poliofilinas en la construcción de carretera ha sido intermitente desde los años 80, o sea, desde los 80 se están utilizando estos materiales que deben ser de los plásticos, eso hay que averiguarlo, hay que decir acá, hay que explicar. Las poliolefinas son, hay que explicar y con una cita quién lo ha dicho. Esa es la forma en que tienes que ir avanzando. Esto puede estar en la parte de generalidades, puede estar en alguna parte de la introducción, puede estar en alguna parte de tu artículo. Por lo pronto, ponlo ahí, ya sabes que esta es una idea que tiene relación con los plásticos reciclados. Listo, ya está correctamente citada, ya está su referencia, ya tenemos por lo menos un párrafo de nuestro artículo. Y sobre todo que es de una fuente confiable. Otra fuente confiable que puedes consultar para la parte de generalidades son libros, pero de impacto internacional o libros publicados con una editorial reconocida internacionalmente. ¿Cuáles son esos libros? Editoriales reconocidas. A ver, aquel libro que haya sido publicado con la editorial Mac, ¿cómo se escribe? Así es, ¿no? Grow Hill, ¿no? High. Esta editorial es prestigiosa, ¿no? Cualquier libro con la editorial Taylor, uh, Anne Francis, cualquier libro con la editorial de la Institución de Ingenieros Civiles de Reino Unido. ¿Qué más? Cualquier libro, a ver, de la editorial Tomlinson, por ejemplo, ¿no? Y hay una serie de editoriales internacionales, ¿no? Los libros que tienes, Springer, Elsevier también, son bases de datos, pero también publican libros, ¿no? Cualquiera del Elsevier, por ejemplo. Hay muchos libros ahí gratuitos o para poderse descargar del Internet, ¿no? Entonces, con ellos puedes ir haciendo tus generalidades, la búsqueda de tus términos. Si es que este es tu tema, por ejemplo, hay que hablar sobre lo que es pavimento asfáltico, un concepto de pavimento asfáltico podrías colocar, ¿no? A ver si se pone interesante, un libro de esos puedes agarrar, ¿no? Y encontrarlo. Bueno, acá tienes un párrafo, ya está parafraseado, aunque cuando es traducción no se requiere parafrasear, eso ya depende de ti. Y aquí está su referencia. Y así vas construyendo poco a poco tu artículo. Inicialmente, sin saber en qué parte va a estar, pero ya vas colocando las ideas. Y el avance que te voy a pedir es que tengas estas ideas relacionadas a tu tema.
Entonces, estas ideas ya tú simplemente ponlas así una a una, ¿no? No tienen que estar ya hilvanadas una con otra. Eso ya es un trabajo que vas a hacer posteriormente. Claro, que finalmente tu artículo debe quedar más o menos así, mira. Este es un ejemplo de un artículo que está en esta revista que es Q1, Cuartil 1, ¿no? Trata sobre asfalto autorrecuperable. Esto es para un tesista, ¿no? Pero fíjate cómo está redactada su introducción. Quiero que te fijes en ello. Aquí dice algo y esta idea está con su cita. Otra idea y su cita correspondiente. Otra idea y su cita. Fíjate que este es un artículo que se publica en una revista de investigación a nivel mundial. Y en estas revistas se observa esto. Es que es la práctica usual de la redacción científica a nivel internacional, ¿no? Entonces, para hacer esto, tienes que hacer lo que he mostrado aquí, confirmar que sea confiable, encontrar tu fuente, traducir el artículo y extraer. De un artículo puedes extraer 5, 6, 10 párrafos, no hay ningún problema, ¿no? Puedes extraer varios. En esta revista se repiten muchas veces esas fuentes, ¿no? Se repite 3, 4, 5 veces y he visto que se repiten tranquilamente, así que no hay que estar limitados por ello, pero tampoco se trata de copiarse todo el artículo, eso no es así, ¿no? Fíjate que cada idea tiene su referencia, su cita. Estos son citas, ¿no? Citas, citas, y lógicamente está al final las referencias de cada uno de estos, ¿no? Acá al final está utilizando el APA 7 también aquí en esta revista y ahí están las referencias. Fíjate, toditas ahí. Y fíjate que el formato que está aquí es pues similar a este, ¿no? Eso te produce Zotero, te hace un formato profesional. El Word tiene su herramienta para referencias, ¿no? Pero no es, digamos, con la calidad, no hace las referencias con la calidad, ni te permite el manejar las referencias con la fluidez que te permite el Zotero. Entonces ahí tienes pues la justificación para aprender esta nueva herramienta. Te presenta varias herramientas ya para que empieces a trabajar en tu artículo. Muy bien. Esa es la charla que te tenía para que ya empieces a producir científicamente tus ideas o los conceptos relacionados al tema que estás pensando investigar. ¿Alguna pregunta? Punto, entre en el chat los que quieran hacer alguna pregunta. Alexis, adelante. Adelante con tu pregunta. Alexis, por favor, estamos esperando tu pregunta. Ingeniero, buenas noches. Disculpe. Buenas noches. La duda que tengo es, ingeniero, es sobre el tema que quería escoger. eh, no fue aprobada. En todo caso, como usted estaba comentando que a la semana 8 teníamos que presentar un título Ujú. del tema de investigación. Sí, eh, a lo que vi, usted ya había dado temas que podíamos escoger. escoger al azar. Ujú. En todo caso, del tema que voy a escoger al azar, voy a hacer un título. Claro. Aquí tienes temas de donde puedes escoger y ya está ya el título ahí. Esta hoja de cálculo ya la puedes ver, ¿verdad? Has accedido a esta hoja de cálculo, ahí están la calificación de los temas que han presentado. Si estás desaprobado, eliges un tema de esta hoja de acá, a la que tienes acceso también. Y prácticamente acá está el título. Puedes sufrir una pequeña modificación, pero ya tienes ahí un título y tienes objetivos. Ahora lo que tienes que hacer es tú, de este título y objetivos, extraer palabras clave. ¿Está claro? En todo caso, ingeniero, en la semana 8 tenía que presentar un avance de la Así es. recopilación O sea, ahora es simple, bibliográfica. pues mira, ya de acá escoges, ¿no es cierto? Escoges y ya ponte a trabajar en el avance de tu artículo. Ponte a trabajar y el título ya no va a ser observado, o sea, ya está pues escogido de una lista que se te ha dado.
Y ya ponte, no pierdas el tiempo, ponte a trabajar aquí, ya presenta por lo menos una página, ¿no? Miren, hacer esto no es sencillo. Escoger, traducir, citar y todo ello lleva su tiempo. Si tú puedes presentar unas 2, 3 páginas con conceptos generales del tema que estás haciendo, ya tienes un avance que presentar. Trata de avanzar lo más que puedas. El requisito que te estoy planteando es de que obtengas estas ideas y todo ello de fuentes confiables. Otra fuente confiable, por ejemplo, son los libros. Yo te sugiero que utilices por decir, a ver, acá vamos a mostrarte un libro que se considera fuente confiable, pues, ¿no? A ver, análisis. Yang Wang, simplemente el autor Yang Wang. Aquí está. Este libro, por ejemplo, es confiable, ¿no? Este libro, Análisis de Pavimento de Yang Wang, está publicado en la editorial Pearson, otra editorial confiable. Si hay algún libro de editorial Pearson de lo que sea de relación al tema que estás haciendo, saca sus ideas y cita el libro. Entonces, de acá lees, ves que está interesante esto. Mire acá, por ejemplo, a ver, de este libro, mira, el mismo Yang Wang extrae ideas y mira que cita, ¿no? En un libro de este nivel y un autor como Yang Juan, que es una eminencia en pavimentos, extrae ideas y todo ello de los libros, ¿no? Y acá está, ahí están las citas. Dice un concepto, cita, en APA está todavía, ¿no? APA. Y bueno, en este entonces, en 1993, debe ser APA cuarta, tercera edición, pero está en APA. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que una eminencia en esta área de pavimentos cita a otros autores, así que es una práctica usual. Entonces, cuando tú encuentras una idea y la sacas de una fuente confiable, cita. ¿Quieres aprender más sobre citas? Por ejemplo, ¿tienes dudas de cómo se cita? Pues acá utiliza, pues, ¿no? A ver cómo se cita una revista digital en APA 7. Clic, ¿no? Enter ahí. Acá buscas, espérate, acá, normas APA ORG. Buscas esta. Normas APA ORG, citar revista. Este es el tutorial, es el portal de ayuda de mismo APA para citar cualquier cosa y te da ejemplos de la misma fuente, ¿no? Pues aquí buscas este siempre, normas-apa.org y ahí consultas lo que dudes. Esto es de la misma Asociación de Psicología de Estados Unidos. Y está traducido, lo puedes traducir como don derecho, traducir, ya está automáticamente traducido. Y te dice cómo citar, te da ejemplos, ¿no? Y puedes preguntar, citar cualquier cosa que vas a encontrar ejemplos y todo ello. Si es que quieres aprender el APA, si hay algunas cositas que el Zotero no te va a solucionar, tienes que recurrir a esto. Pero para este artículo que estoy pidiendo suficiente con el Zotero, punto, no te hagas más problema. Pero fíjate, entonces acá este libro es confiable. Entonces de este libro, por ejemplo, se me ocurre pues llevarme esta partecita que es sumamente interesante. Esta idea, ¿no? Me lo copio y me voy pues al traductor. La traducción cuenta como parafraseo, una vez más te lo repito, y traduzco. Pego ahí el texto. Lo que hay que traducir es hasta este punto. Una idea completa se va de un punto a un punto, ¿verdad? Esto lo borro. Esta es la idea y copio. La traducción cuenta como... Primero voy a leer cómo está la traducción. De repente se puede corregir. Una desventaja importante de la teoría de capas es la suposición de que cada capa es homogénea, con las mismas propiedades en toda la capa. Esta suposición dificulta el análisis de sistemas estratificados compuestos por materiales no lineales como las bases y subbases granulares no tratadas. Está excelente la traducción, no requiere ninguna corrección y me voy a mi avance y si voy a hablar de bases y subbases, esto pues probablemente está relacionado con mi tema, tengo que buscar la información, ¿verdad? Pero ya, por decir, como ejemplo, estoy poniendo, lo coloco ahí y voy a citar a Yang Wang. Me voy acá a Zotero, busco Wang, Pavement, análisis, ahí está el libro, Enter y listo. Ya está citado y fíjense que en referencias ya está Yang Wang. Sin hacer nada, ya está mi referencia bibliográfica
Entonces, para tu avance, que presentes acá unas 5 o 10 referencias, ya, pues ya es algo, ¿no? Ya por lo menos has entendido cómo se trabaja. Y después llega el trabajo para hacer lo que has visto aquí, lo que estás viendo acá, cómo se hilvana cada idea, y este ejemplo también, ¿no? Aquí puedes ver cómo concatenan las ideas, cómo hacen que sea ya en un lenguaje fluido, cómo lo juntan, ¿verdad? Y esa es una habilidad que tienes que desarrollar poco a poco. Pero fíjate que todas las ideas están conectadas entre sí para tener una lectura fluida. Pero cada idea es de un autor citado. Eso es redacción científica y esa es la práctica que tienes que hacer. Acostúmbrate a escribir así y vas a estar preparado para responder en cualquier ámbito académico de nivel internacional. ¿De acuerdo? Ya olvídate de copiar y pegar y sin sentido presentar una cosa. Aquí vas a buscar información de acuerdo a lo que es el tema y tus objetivos. Trata de buscar esos objetivos, trata de entender y complementar lo que necesitas para esos objetivos. ¿De acuerdo, Alexis? ¿Alguna otra pregunta? No, ingeniero, muchas gracias, me quedó todo claro. Ok. Bien, no hay más preguntas, ¿no? Es raro, ¿verdad? En un tema tan novedoso, tanto de repente, no hay preguntas y eso es lamentable también porque pensé que iban a apabullarme con preguntas. Bueno, me equivocaba, ahí. Elizabeth, Ingeniero, buenas hola. noches. Buenas noches. Ingeniero, yo tengo observación en mi tema. No sé si le podría presentar y revísamelo si está bien o no, sigo teniendo errores. Ya, podemos hacer eso al final, ¿de acuerdo? Te voy a volver a llamar, Elizabeth. Edwin Martínez, Ingeniera, buenas noches. hola. Respecto al parafraseo, Sí, digamos, voy a parafrasear esto, digamos, una idea. ya. Esa idea, ¿cómo lo voy a citar? De lo que esto, del autor. Así es. Esta parte no he entendido, ingeniero. Ya, te voy a explicar eso. Está bien tu pregunta, Edwin. Rápidamente te digo. Por decir, hay muy buenos libros en español, ¿no? Por ejemplo, algún libro, eh, a ver, de pavimentos, ¿no? Diseño, pavimentos. Por ejemplo, de Rondón Quintana. El libro está aquí en Google Books incluso. Ahí puedes ver un avance, una introducción del libro. Y hay páginas donde te lo puedes descargar, ¿no? Entonces, por decir aquí de este libro que está en español, es un buen libro, así como los libros de Rafael Menéndez, de Montejo Fonseca, Rondón Quintana, Reyes Liscano. Hay muy buenos ingenieros en ingeniería de pavimentos de habla hispana, latinoamericanos, ¿no? Muy buenos, excelentes libros. Entonces, encuentras una idea, tienes el libro, acá estoy mostrando uno de los tantos, a ver, y por decir acá, algún concepto que trabaje. Cuando es en español, sí estás obligado a parafrasear. Ya, entonces acá, a ver, por decir, control, me llevo este texto ya no para el traductor, sino me lo llevo directamente al Word. El texto me lo llevo a Word. ¿Y dónde está Word? Acá. Y por decir, me sirve este concepto, ¿no? Entonces, así como está hecho un copy y pega, y si lo dejo así es plagio, ¿no? No puede estar así. Tengo que parafrasear y luego citar. Entonces, la paráfrasis consiste en expresar esto en mis términos y va a llevar tiempo. No tengo que leerlo, entenderlo y todo el tiempo que me queda para acabar esta clase se me va a ir ahí, ¿verdad? Pero tú tienes que leerlo y lo que no sirve es sacarlo y lo que te sirve, la esencia, te quedas con eso, pero citas. Así parafrasees, citas y debes procurar que tu cita parafraseada no tenga más de 40 palabras. Máximo 40 palabras para una cita corta. Hay citas largas para más de 40. Eso es un detalle del APA que no es necesario que en este momento entremos ese detalle. No te voy a pedir eso. Trata de que tus parafraseos tengan menos de 40 palabras, nada más. Y eso lo puedes hacer también con el chat GPT. Control C. Puedes hacer esta práctica con el chat GPT. Lógicamente deberías practicar parafraseo y todo ello, pero habiendo una herramienta así, pues
no lo van a hacer muchos, ¿no? Y si haces un uso responsable de ChatGPT, pues bienvenido, ¿no? Entonces acá al chat le dices parafrasea lo que has copiado y expresa con menos de 40 palabras, nada más. Y esa es una técnica y ahí te lo va a parafrasear. Analizas el texto original, analizas el parafraseo. Si está bien, no está cometiendo un error con respecto a eso, porque eso te puedes dar cuenta rápidamente y ya está, ¿no? Y acá lo tienes ya parafraseado y ya ese es un trabajo que le deberías de dar crédito al ChatGPT, pero no se hace, ¿no? O sea, es, digamos, algo que tú puedes decir que tú lo has parafraseado, pero citas la fuente siempre, ¿no? Esto lo marcamos ya, pues lo borras en todo caso, ¿no? Lo borras y pegas el parafraseo de ChatGPT y aquí citas al autor. ¿De quién era esa idea? ¿De quién ha sido esa idea que has parafraseado? ¿Dónde está? Era de Sotero, no de Quintana, ¿verdad? Acá está. De Quintana, de este libro. Entonces, este libro, si lo quieres tener en tu Sotero, acá está el conector igualito, ¿no? El conector lo va a jalar con todo, ya yo lo hice, yo lo tengo aquí en mi Sotero. A ver, vamos a poner Rondón Quintana. Lo encuentra, ¿no? Rondón Quintana. Quintana es el apellido, Rondón creo que es el apellido. Rondón. Ahí está, ¿ven? Ahí está el librito. Sí, ya está ya en mi base de datos. Entonces yo simplemente tengo que utilizar la cita. Es de 2015, Rondón es el apellido. Entonces, si tú haces eso, clic acá, vas a tener esa tu base de datos también ello, ¿no? Entonces ahí me voy al Word y ya simplemente yo tengo que citar. Fíjate que cómo hago el punto, normalmente es así, yo desplazo el punto y ahí inserto mi cita. Sotero, pongo Rondón. Ahí está, Pavimento Materiales, clic, enter, y ya está, ¿no? Ahí está la cita, correctamente colocada, el punto siempre así. Esa es la mejor forma. Esta es una cita textual, corta, con énfasis en la idea, ¿no? Esta es una cita con énfasis en la idea, por eso está citado al último el autor. Pero se puede citar con énfasis en el autor, mencionando, si quisiera hacer esta misma cita, pero con énfasis en el autor, sería así. Lo copio, ¿no? Puedo decir, según, ¿no? Así puedo poner, según Rondón Quintana, y entre paréntesis debo colocar el año 2015, pero como cita. Entonces ahí hago el Sotero, adicionar cita, otra vez Rondón, ahí está, y hago clic nuevamente en este rectangulito azul, clic, y aquí me dice, puedo indicar el número de página donde está esa idea, un prefijo, etcétera, pero aquí voy a usar omitir autor, enter, enter, y fíjate que solo aparece el año. Según Rondón Quintana, desde los años 60, ahora es una cita narrativa, con énfasis en el autor. Estoy dándole importancia al autor, ¿no? Y esto ya lo puedo borrar. Esta es otra forma, ¿no? Miren, aquí hay dos formas que es suficiente para que puedas manejar y hacer tu avance, ¿no? Una forma o esta otra forma. La hayas hecho como la hayas hecho, es decir, al final el autor o de esta forma, solamente mencionando el año, va a aparecer correctamente su cita aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes un ejemplo de un texto en español. Necesariamente, cuando tú tienes una idea de un texto en español, tienes que parafrasear, tienes que hacerlo. Y tienes la opción de utilizar inteligencia artificial para que te ayude con el parafraseo y avances más rápido. Le estás diciendo menos de 40 palabras y te va a dar el parafraseo menos de 40 palabras. Esa es una de las ventajas que te presenta esta nueva tecnología de inteligencia artificial. Bueno, espero con eso haber aclarado tu consulta, Edwin. John, tu pregunta. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Nosotros ya vamos, o sea, ya vamos empezando con la introducción, sacando así, investigando temas de lo que es de parte de mí, ¿verdad? Ya, a ver, John, te pregunto, tú ya sabes cómo se compone un artículo, introducción, ¿qué cosa tiene la introducción? ¿Qué contiene la introducción? ¿Ya sabes eso?
Sí, algo, ingeniero. Ya. ¿Por qué? Porque tienes el documento. Mira acá, manual 1CB. Ya tienes que trabajar, ya eso también se ha expuesto, ¿verdad? Este manual para elaboración de trabajos académicos de la universidad, lo he explicado y lo tienes, ¿no? Ahí te dice cómo debe estar la introducción, qué debes redactar. Está en el anexo 2, estructura básica del artículo científico. Vamos a trabajar con esto, ¿no? Entonces hay el título en inglés, ya puedes trabajar con esto, ya tienes ahí una referencia. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Era eso o qué más, John? Sí, ingeniero, o sea, ya vamos avanzando de lo que está en ahí, ¿verdad? Claro que sí. Vamos Yo les avanzando sugiero, poco a poco. avancen con introducción. Avancen Claro. con eso. Y al final las referencias, lo que dice de los autores, y al final en referencia lo ponemos, ¿verdad? Esto ya va saliendo, pues. Te das cuenta que aquí ya está saliendo, ¿no? Sin Claro, entregar ya se va nada, ya como... está saliendo eso. Y a este punto está descartado, ya está. Conclusiones, déjalo para el último, todavía no van a hacer. Discusión, déjalo. Resultados, déjalo. Trabaja aquí, introducción. Esa es la parte más importante. Acá va a estar el grueso de tu trabajo. Entonces, pero estás trabajando, ¿qué cosa debe ir? Le entiende esto, ¿no? Entiende esto, que debe ir, cómo debe ir. Ahí está clarísimo. Simplemente es entenderlo bien, ¿no? Y ya puedes empezar a producir con mayor efectividad en tu avance. Muy bien. Yuri Zúñiga, su pregunta. Ingeniero, buenas noches. Hola. Mi pregunta es lo mismo que la compañera Elizabeth. Tuve una observación y Muy a la bien, vez ya me no hay más gustaría, preguntas. Entonces, te pregunto después, o te atiendo después de Elizabeth. Ahora sí, Elizabeth, coméntame el tema que has mejorado. ¿Cuál era la observación y el tema que has mejorado? Si lo puedes pegar en el chat más rápido para ayudarte. Pero apúrate, se va a acabar el tiempo. Ya. Yo lo A envié, ver, ingeniero. delimitar problema, especificar objetivo. Tu pregunta original era, ¿cuál es el efecto de la fibra? A ver, acá vamos a poner. Igualito también, a ver, el otro estudiante que ya vaya escribiéndolo rápido. Y vamos a ver acá, lo vamos a atender. A ver, la observación fue delimitar problema, especificar objetivo. ¿Cuál es? Esto era el original. No, Elizabeth. ingeniero. No, ingeniero. De mí solo decía cuál es el efecto de la fibra de basalto en la capacidad portante y durabilidad de la subrasante, nada más. Entonces yo ya le Ya, aumenté que en un en un pavimento rígido. pavimento rígido. Ujú. Ya, la delimitación era porque cuando tú colocas esto de la fibra de basalto, estás diciendo que vas a hacer una búsqueda global de los casos de todo el mundo. Y es bastante amplio, no lo vas a poder terminar pues en el tiempo que queda. O sea, vas a tener que buscar en todo el mundo, porque estás diciendo, en la subrasante de un pavimento flexible o rígido es a nivel global, en China, en Alemania, en todo el mundo, pues, cómo influye, cuántas investigaciones se han hecho sobre esta fibra de basalto en todo el mundo. ¿Vas a poder hacerlo? Es demasiado. Entonces te digo, delimita. ¿Qué debes de haber puesto? Yo te sugiero, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la fibra de basalto en la capacidad portante y durabilidad de la subrasante? Digamos, ¿en dónde están haciendo esta investigación? ¿Dónde están usando fibra de basalto? ¿En qué país? ¿Tienes idea? Ingeniero, ¿Cómo te has planteado esto? es un tema ahorita en investigación, es netamente investigación, no hay aún carreteras hechas recién así, por decir, solo es netamente información. Sí, pero ¿dónde están investigando esto? ¿Quién está investigando fibra de basalto? Ahora, dice capacidad portante. Aquí hay un error, por ejemplo. La capacidad portante es un término para cimentaciones. Ahí debes utilizar esto, te he dicho ChatGPT, y no lo estás usando con cuidado, ¿no? Debe ser capacidad de soporte, por ejemplo. Ese es un término utilizado en pavimentos, capacidad de soporte. Entonces, efecto, fibra de basalto, capacidad de soporte. Durabilidad es un término también que no es correcto. Acá ChatGPT se equivoca al decir de durabilidad, debes de eliminar. Basalto en la capacidad de soporte suficiente, y eso buscas. A ver, vamos a ver el contexto, ¿dónde está esto? Buscamos mejor en inglés.
Porque si vamos a buscar en español nos va a mandar a desvío, no vamos a encontrar cosas adecuadas. Ya está. Entonces, haces eso, y acá buscamos en inglés, y aquí vamos a encontrar, a ver en qué ámbitos o qué cosas está investigándose para delimitar. Fibras de basalto, análisis experimental, capacidad portante, y acá podemos ponerle, a ver, review. Cuando pongo review son revisión de artículos, o sea, artículos, lo que ustedes van a hacer, ¿no? Revisión bibliográfica. Todos esos artículos tienen ese título, review, revisión, o estado del arte, state of the art, ¿no? A ver, review. O sea, ahí aparecen ya, y todos son review, estos son los que contienen, digamos, información de reúnen, estudian varios artículos y te presentan un resumen al 2021. Tú haces una pequeña parte de esto, pero al 2023. Ahí está el aporte y lo original. O sea, no vas a copiar, vas a hacer algo original. Simplemente porque ya tú vas a aumentar los nuevos artículos que estén relacionados a ese tema, pero 2022, 2023, ¿te das cuenta? Entonces, acá está, fibras de basalto, y aquí este título ya puedes tú probablemente adoptarlo, ¿no? A traducir. Influencia fibra de asfalto en el comportamiento mecánico del hormigón, del concreto. Esto es en el concreto. Tú has dicho en subrasantes. Acá falta eso, ¿no? Bearing Capacity Review Subgrades. Subrasante, faltó. Ahora sí. Entonces aquí. Sobre resistencia, permeabilidad de suelos expansivos tratados con ceniza de cascarilla de arroz. Fibra de basalto. Esfuerzo máximo, desviador. Ya. Con fibras basálticas. Esto es el Sevier, Springer. Hay que ver en dónde más o menos encuentras esos archivos y trata de delimitarlo a esa área, ¿no? Está bien, A ver, ingeniero. ¿cuál es el efecto de la fibra de basalto, capacidad de soporte, y de la subrasante? Estudiados en qué ámbito, si posible, una pregunta, ¿no? ¿En qué ámbito o en dónde, ¿no? El problema sería en dónde se está investigando y qué avances se tienen hasta la actualidad sobre sobre el efecto de fibra de basalto en la capacidad de soporte de sufrasantes de pavimento. Ya está, ¿ya? Ahí tienes una pregunta problema, y el título va a ser, lógicamente, el título de investigación sería Avances que se tienen hasta la actualidad sobre el efecto de la fibra de basalto, avances y ubicación geográfica en donde se está desarrollando esta investigación. Ese puede ser su título también. Algo sencillo, pero que puedes lograr en este tiempo que te quedan, 2 meses que te quedan para terminar el artículo. Algo bastante pequeño, pero es algo interesante, ¿no? Algo que no vamos a leerlo en un periódico. Probablemente esté en algún artículo, pero hasta una fecha de 2021, 2022. Tú vas a presentarlo hasta el 2023. Trata de encontrar artículos 2023, ¿no? Lo último. Y lo complementas con lo que ya han avanzado estos, ¿no? Hasta el 2021, este es 2022, por ejemplo, ¿no? Acá debe haber 2023. Pero están orientados a algo específico. Tú estás haciendo también algo específico aquí. ¿De acuerdo? Es así como quisiera que planteen sus temas. Algo simple que puedas lograr en ese tiempo. Ya esto ya después irá creciendo, pero ahora es algo sencillo que tienes que plantearte. Bueno, espero haberte ayudado, Natalie. A ver, y finalmente voy a atender aquí. Todavía tengo tiempo, ya me pasé de tiempo. Lamentablemente el tiempo me ha ganado.
Ya estamos fuera de plazo, ¿no? A ver. Sí, pues, ya estamos fuera. En la siguiente te atiendo, ¿quién es? En la siguiente, apenas empecemos la clase, Yuri, me haces tu pregunta, ¿de acuerdo? Y te voy a atender con todo gusto. Nos vemos, jóvenes, hasta la siguiente. Buenas noches.